Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, 9 de diciembre. Estamos martes, gracias Solórzano por conectarse. Les comento lo siguiente, la clase se programó de acuerdo a lo que indica el horario de clases. En vista que tenemos un estudiante conectado, vamos a darle la oportunidad a que se nos conecten más estudiantes. En los próximos 5 minutitos, démosle 5 minutos para que se conecten, son las 12:19. Los próximos 5 minutos, a las 12:24 damos inicio a la clase, independientemente de si se conecte o no se conecten más estudiantes, ¿sí? Gracias, Solórzano. Buen día, gracias por estar aquí conmigo y no dejarme. De igual forma, si usted tiene alguna duda al respecto de la materia, es el momento en que la podamos resolver. Buen día, Ávila. Bienvenida a la clase del día de hoy. Le comento que estamos haciendo tiempito para que se conecten el resto de compañeros. Nos quedan 4 minutitos.
A ver, mis niñas, ya pasaron los 5 minutitos del tiempo de espera. Le hemos dado la oportunidad a que se conecte la persona que tenga tiempito y se pueda conectar. Gracias Solórzano, gracias Ávila por conectarse a la clase en vivo y por tener paciencia y poderle brindar esta oportunidad a los demás estudiantes que pues, en el transcurso de los 5 minutos que damos se puedan conectar. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el artículo de opinión. ¿Ustedes qué han entendido de este tema? ¿Han escuchado antes o lo abarcamos desde la base? Ávila, Solórzano, ¿han escuchado del artículo de opinión? ¿Qué es un artículo de opinión para ustedes, Ávila? Ganó Rescue Ball, pero yo sigo venciéndolo en casa. Y eso te da de... ¿Qué pasó? No las escucho. ¿No? No, mix. No tenemos idea. Ok. ¿Qué es un artículo de opinión? Establecer primero lo que es el concepto del tema. Es un tipo de texto periodístico en el que el autor expresa su punto de vista personal, recuerden, personal sobre un tema de actualidad. No solo informa, interpreta, analiza y valora un hecho. Generalmente aparecen en lo que son periódicos, en las revistas y en los portales web de noticias, los periódicos virtuales también, ¿no? Su propósito principal es hacer reflexionar y convencer al lector sobre un punto de vista específico. De una u otra forma, sí tiene una influencia en el lector, porque el artículo de opinión es la opinión del autor. Es decir, que la persona que lo va a leer tiene que compartir o la misma opinión que el autor o va a cambiar en el transcurso de la lectura su forma de pensar sobre cierto tema determinado. ¿Qué caracteriza a un artículo de opinión? Tenemos especialmente 5 características. La principal es que presenta un tema actual. Se escribe sobre un hecho reciente e importante para la sociedad. Podría ser medio ambiente, política, salud, educación, tecnología, entre muchos otros temas, ¿no? El segundo punto que sería que está escrito en primera persona. El autor usa expresiones como yo creo, yo opino, me parece, desde mi punto de vista. Siempre el artículo de opinión se va a redactar en primera persona. El tercer punto es que usa argumentos, busca convencer al lector con datos, con razones, con ejemplos, que es lo que le digo, de una u otra forma trata de influenciar en el pensamiento del lector. Lee claro, con un lenguaje claro y directo. El lector va a tener un texto que es ágil y fácil de comprender con un estilo personal. No solo eso, sino que tiene intenciones persuasivas. Su objetivo es influenciar en la opinión del lector. El artículo de opinión tiene una estructura, por supuesto que tiene su estructura. El artículo de opinión se divide en 3 partes fundamentales. La primera, que es la introducción, que presenta el tema y la postura inicial del autor. Siempre en esta parte vamos a responder a la pregunta siguiente. ¿Sobre qué voy a opinar? En la introducción siempre se va a responder esta pregunta. ¿Sobre qué voy a opinar? Un ejemplo, en los últimos meses, el uso excesivo del celular en adolescentes se ha convertido en un problema evidente. No solo eso, sino que tiene la segunda parte, que es el desarrollo o el argumento, y aquí el autor explica por qué piensa así, usando datos, ejemplos, comparaciones, causas y consecuencias y opiniones respaldadas en hechos. Un ejemplo sería, considero que el uso descontrolado de celulares afecta la concentración y el rendimiento académico.
Esto se puede confirmar porque sí, existen investigaciones en donde demuestra que el exceso de tecnología afecta la concentración, afecta el sueño, afecta el rendimiento escolar porque de una u otra forma el tiempo se pasa estando conectado, digamos que a una red social y usted dale con el dedito al siguiente video, al siguiente video, al siguiente video. Cuando usted se percata, ya pasaron 3 horas y usted se iba a acostar a las 8 de la noche y eso se hicieron 10, 11 de la noche. Cuando usted se vaya a despertar al día siguiente, no solo eso, sino que le va a ser difícil conciliar el sueño porque los rayos del teléfono, del visual, de la iluminación, afecta el nervio cerebral y va a evitar que usted pueda tener un sueño rápido, sino que va a demorar. Cuando se despierte va a despertarse con sueño y va a estar el resto del día cansado. Entonces son cosas verificables. No nos olvidemos que tiene una conclusión, que es el cierre del texto, reafirmando la opinión e invitándolos a reflexionar. Por ejemplo, por estas razones, es urgente educar a los jóvenes para que utilicen la tecnología de manera responsable. ¿Qué recursos se usan para expresar opinión? Que es lo que les decía que caracteriza el artículo de opinión. Se utilizan palabras que indican valoración personal, como creo que, desde mi punto de vista, opino que, considero que, en mi criterio, y verbos como pueden conjugarse en distintos tiempos, pero en tiempo eh, general sería creo, pienso, considero, sugiero, propongo, recomiendo y pues entre otros, ¿no? Pero esos serían los principales. Si le digo a Abela, yo creo que hace calor, ¿es de opinión o de argumentación? La perdí, Ávila, ¿no? Más o menos. El internet tiene el internet lento. Tiempo de dedicación al procedimiento era muy distinto al Blades. Guardados a muestra de meteorito. Así no. Moroto debió robar. No. Bueno, supongamos que está lento porque no estamos llegando al punto de comunicación. ¿Para qué sirve? Usted se preguntará el artículo de opinión. Generalmente sirve para generar debate, para formar opiniones públicas, para influenciar en otras personas, para hacer reflexionar sobre problemas sociales y pues proponer soluciones también. En la sociedad democrática, que es el Ecuador, porque el Ecuador es un estado democrático, este tipo de textos permite que las personas expresen sus ideas con libertad y participen activamente en lo que es la ciudadanía, ¿no? Hasta allí, de lo que es la introducción, ¿tenemos dudas? ¿No? No, mix. ¿Cómo diferenciamos un artículo de opinión y un texto argumentativo? ¿No? Recordemos que primero, pues el texto de opinión, su objetivo principal es expresar lo que piensa el autor sobre un tema actual. Quiere influenciar en el lector mostrando su punto de vista personal, a diferencia del texto argumentativo, que su objetivo es convencer al lector mediante razonamientos lógicos y pruebas. No siempre expresa emociones personales, más que todo se centra en demostrar una tesis, un hecho. Es muy contrario más que todo en el contenido, que sería el cuerpo del texto, porque el texto de opinión incluye valoraciones personales. Usa frases como creo que, yo opino, me parece. Cambia hechos por opiniones, muy diferente a lo que es un texto argumentativo, porque un texto argumentativo presenta una tesis. La idea central que se
quiere defender, usa argumentos sólidos que son datos, estadísticas, ejemplos, citas, causas y consecuencias, de entre muchas otras. Se apoya más en informar, comprobando lo que son las emociones. ¿Qué tipo de lenguaje se emplea en estas dos situaciones? En el texto de opinión se usa más el lenguaje subjetivo, que son emociones y creencias. Es un estilo de redacción personal y cercano con el lector, muy distinto al texto argumentativo, porque en el texto argumentativo el lenguaje es objetivo. El lenguaje no, en el argumentativo, el tipo de lenguaje es objetivo. Y en el de opinión es subjetivo, que son dos cosas distintas, no es lo mismo, y es formal. Es un lenguaje formal. Se redacta usando ensayos, análisis, debates, investigaciones. La estructura que tenemos es distinta en estas dos situaciones. Sí consta con tres pasos, con tres partes, pero es muy distinta, porque el texto de opinión incluye lo que es la introducción, que es el tema, el desarrollo, donde va la opinión y los argumentos sencillos, no requiere mucho proceso. Tiene lo que es la conclusión, que es la reflexión final, muy diferente a lo que es el texto argumentativo, que tiene una estructura rígida, en donde va la tesis como parte principal, de ahí van los argumentos en donde representan lo que son causas, consecuencias y ejemplos, y las conclusiones que se reafirman lo que es la tesis, la primera parte del texto argumentativo, en pocas palabras. En lo que es un texto de opinión, su propósito es expresar opiniones personales y en el texto argumentativo demostrar una tesis. En el enfoque, el texto de opinión es subjetivo, tiene tipos de argumentos que son simples, basados en opiniones personales, y es un lenguaje cercano y personal. Un, ej- eh, un ejemplo pues sería un artículo de opinión, ¿no? En el texto argumentativo siempre se va a demostrar el propósito de una tesis, el enfoque más objetivo, tiene un argumento lógico y sustentado, tiene un lenguaje formal y razonado, y más que todo se tiende a utilizar en lo que son ensayos y debates. Hasta allí vendría a ser lo que es la introducción. Lo que nos dice en el texto que estoy proyectándole, por favor, podría leernos, Ávila, los dos primeros párrafos de aquí. El artículo de opinión, aquí nos está definiendo de acuerdo al texto. La escuchamos, Ávila. El título tiene el artículo de opinión. Los textos periodísticos forman parte de nuestras vidas cotidianas. Gracias a ello estamos informados de lo que ocurre en el mundo. En un periódico no solo se recoge noticias o reportajes que nos informa de lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Por qué estamos haciendo esto? También aparece otro escrito en los que se reflexiona y opina acerca de los temas de actualidad. Se trata, por tanto, del texto argumentativo. Ya, uno de ellos es el artículo de opinión, que es el que vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo de un artículo de opinión, que es el Cotopaxi. El Cotopaxi está tranquilo, pero el peligro sigue. Solórzano podría ayudarnos con la lectura del texto de opinión que tenemos en pantalla, la introducción, el desarrollo también. Solórzano, buen día. ¿Sí me escucha, Solórzano?
No tenemos audio con Solórzano, entonces ayúdanos, Ávila, con la lectura. Solórzano al parecer se conectó, me dijo hola y se fue. Ávila, ayúdenos con la lectura, porfa. El Cotopaxi está tranquilo, pero el peligro sigue. Continúe. Todo mix. Lea la introducción. Usted lee la introducción y el desarrollo. Voy a alcanzarte en París un poco Introducción. antes de lo previsto. Por estos días soleados vemos a un Cotopaxi Al menos mi con su intuición nieve dice volver. blanquísima y seductora. Pareciera que no tendríamos de qué preocuparnos, sobre todo si ya se ha der- derogado la alerta amarilla que se activó el 14 de agosto del año pasado, tras el inicio de su proceso eruptivo. El desarrollo, en realidad, sí tenemos que estar en constante alerta y no bajar la guardia, porque el volcán, pese a que se ha estable- establec- establecido, no ha regresado a su nivel de actividad normales, es decir, a los que registraban hasta antes de abril, cuando el Instituto Geofísico detectó su reactivación. La presencia de la una, funarones es solo un ejemplo de que aún tiene perturbación interna. Es comportamiento superficial era inexistente hasta antes de abril de 2015. Lo más importante de esta relativa calma y tranquilidad que nos da el volcán es aprovechar este tiempo al máximo para seguir con los planes de prevención y la ejecución de la medida y obra para reducir el impacto de una posible erupción, si es que ocurriera. Este es el momento para que las autoridades intensifiquen sus programas para preparar a las poblaciones que están amenazadas por la que se pueden producir si eru- erupcionara por erupción, erupcionara son más de ¿Qué número es ese? Unidad, decena, centena. 10, en mil, 100, 1000. 100.000 de las Vamos a provincias. cambiarnos, Ávila. Conversemos en serio. Nos vamos a cambiar para vernos juntas en matemática. Chincha y Napo que están expuestos al peligro volcánico. Ok, gracias, Ávila. Este tiempo de respiro también es vital para la terminación de las obras que están en construcción y la ejecución de las que están pendientes. No hay que esperar que el Cotopaxi erupcione para actuar, porque cuando se reactive, nada se podrá hacer a última hora. Entonces, la eliminación de la alerta amarilla no se debe ser entendida como lo que ha pasado, como que ha pasado en peligro del Cotopaxi. Este volcán de 5.987 metros de altura sobre el nivel del mar, representa un potencial peligro desde que se reactivó. Si en estos meses no ha erupcionado, lo hará en algún momento. No sabemos cuándo, porque su historial de eruptivo nos indica. Uy, se me está propagando.
nos indica que siempre que se ha despertado ha tenido un desenlace fatal sobre las poblaciones cercanas. Uy, estoy como Ávila, ¿por qué la computadora me sale que se me apaga? Porque no la tengo conectada. Este artículo de opinión se caracteriza porque tiene estos rasgos. El principal es que generalmente presenta una estructura expositiva argumentativa, porque si se dan cuenta que expone hechos, expone historia de que erupcionó, que se puede comprobar, que la trayectoria de erupción a partir de un hecho de actualidad. El articulista expone una idea y la argumenta a favor o en contra. Consta en una introducción, un desarrollo y una conclusión. El tema es libre, lo elige el propio autor en función de su interés general o de la actualidad del asunto tratado. Es decir, que no todas las personas van a escribir del mismo tema, que es lo que les digo. ¿Por qué les explico esto? Porque para la tarea del día de hoy tenemos programado que ustedes desarrollen un ejercicio relacionado con esto, en donde van a escribir en 10 líneas, eh, van a escoger uno de estos temas, de estos tres temas, y van a desarrollar un artículo de opinión en 8 a 10 líneas, que va a tener introducción, desarrollo con mínimo de 2 argumentos, una conclusión y el uso de verbos de opinión. Y va a incluir su firma personal. Recalco, no todas las personas pensamos iguales y si pensamos iguales de un tema, no lo vamos a expresar de la misma forma. Es decir, que no voy a ver repetidas las tareas. En caso de que por allí un pajarito lo quiera hacer con inteligencia artificial, no, mijito. El artículo de opinión presenta un estilo ágil y un lenguaje claro, aunque cada autor posee un estilo particular que queda de manifiesto en el texto. Está escrito en primera persona, pues el articulista se implica en lo que escribe, forma parte del texto que está redactando. La intención es difundir la opinión del autor sobre un tema, que no tiene que coincidir necesariamente con la del periodista, la del periódico, ¿no? Porque son cosas distintas. El periódico y el autor es muy distinto. Es como decir el dueño de la empresa y el trabajador. El trabajador trabaja para la empresa, pero no es propiedad de la empresa. Es un trabajador. Y hacer reflexionar a los lectores, más que todo, sobre un hecho de actualidad o de cierta relevancia. Nos quedó una hojita pendiente que esta de aquí la vamos a tratar en la siguiente clase, que me encantaría que ustedes me pongan el cuarto ejercicio, me comenten cómo les fue. Para la tarea en clase del día de hoy, les voy explicando rapidito porque se nos acaba el tiempo. Tenemos 5 ejercicios, todos están relacionados con lo que les he explicado. Con lo que es el texto, de igual forma, recuerden que todo lo que es la clase en vivo, esta clase está siendo grabada, la tarea en clase, la tarea en casa se va a basar en el texto. Entonces tenemos 5 ejercicios. El primero es identificar la estructura. Aquí tenemos un párrafo y vamos a identificar. eh, Lea nuevamente el artículo del Cotopaxi, que fue el que acabamos de leer con Ávila, y vamos a dividir el texto en introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a escribir uno o dos enunciados que justifiquen por qué cada parte cumple con esa función. Si ustedes ven aquí, ya está seccionado. Aquí dice conclusión, ya está seccionado. Ustedes van a justificar por qué es una conclusión, por qué es una introducción, por qué es un desarrollo. El segundo es que vamos a responder a 3 preguntas. ¿Cuál es el tema central del artículo de opinión? Ustedes van a preguntar qué artículo de opinión, el que acabamos de leer. El Cotopaxi está tranquilo, pero el peligro sigue. Ese artículo de opinión. El tercer ejercicio es que vamos a subrayar en el artículo 5 expresiones o verbos que indiquen opinión, por ejemplo, creo, me parece, considero, etcétera. Y luego vamos a escribir 5 oraciones suyas, personales, usando cada una de ellas. Es decir, aquí está basado en el mismo texto de opinión. El siguiente ejercicio es que vamos a identificar 2 argumentos de tipo científico y uno de tipo social, utilizando el artículo que les mencionaban hace unos segunditos,
y para justificar la necesidad de estar alerta. El quinto ejercicio es que vamos a escribir dos ideas explícitas presentes en el texto y dos ideas implícitas. Es decir, dos ideas que lo digan directamente va a erupcionar y dos ideas que digan tal vez, puede que sí, es una posibilidad. Explícito directo, implícito indirecto. ¿Sí? La tarea en casa es 5 ejercicios también y como les digo, el primero es de analizar la expresión tomando tomadas del texto y vamos a indicar si su uso es denotativo o connotativo y vamos a explicar por qué. En el artículo de opinión sobre información, persuasión o reflexión, vamos a explicar cuál es el propósito principal. En este de aquí, recuerden que es este de aquí. Aquí dice, el Cotopaxi está tranquilo y el peligro sigue. Es basado en esto, en este artículo, que van a tener que realizar la tarea. El siguiente es que el tercero es que vamos a contestar 3 preguntas y sí, basadas en el texto que les digo. El cuarto es que vamos a hacer un texto de opinión, pues, ¿no? Con de 8 a 10 líneas. Pueden escoger uno de estos 3 temas, pero debe de incluir una introducción, un desarrollo con mínimo 2 argumentos y una conclusión. Recuerden no olvidar lo que son los verbos de opinión, que son creo, considero, opino que, entre otros. Y abajito le van a poner su firma personal. Su firma personal. Ustedes van a ser un periodista y van a firmar su artículo de opinión. El quinto ejercicio es que van a preparar un pequeño guión para una exposición de 1 a 2 minutos donde resuman el artículo del Cotopaxi y van a explicar su opinión personal sobre la situación. Van a proponer 2 opiniones preventivas para que tomen las autoridades. En caso de que se conecten, me lo explican aquí. Y si no, yo voy a leer el material que vayan a subir a la plataforma, ¿sí? Porque no todos se conectan, entonces lo resuelven y lo explican de forma escrita. ¿Tenemos dudas? Sí, Mix. Dígame. Eh, en el cuarto hay que coger solo una. Ya, en el cuarto ejercicio de la tarea en casa, si usted ve que hay 3 temas. El primero, el uso excesivo de los celulares en el adolescente. El segundo, la importancia del reciclaje en los hogares. Y el tercero, el impacto de las redes sociales en la convivencia escolar. Puede escoger en uno de esos 3 temas. Uno de esos 3 temas. Y ahí hay que sacar la introducción. Basado en el tema que usted escoja, va a redactar en 8 a 10 líneas, que es un párrafo chico, un artículo de opinión, en donde debe de tener la estructura de un artículo de opinión. Introducción, el desarrollo con mínimo dos argumentos. Y la conclusión, recuerde que para que sea un artículo de opinión, tiene que tener los verbos de opinión. Yo creo, considero, yo pienso, yo opino, entre muchos otros, ¿no? Pero eso sería una característica. Y fundamental, en la parte final de su artículo, usted le va a poner su firma. Voy a ver su firma. Quiero que le pongan su firma de periodistas. ¿Listo? ¿Otra duda? Cosas complicadas. La única solución es reparar la ¿A dónde máquina se va de a poner la tiempo. firma? Al final del artículo de opinión. Papi, cuida a Frankie por mí, ¿quieres? Claro que ¿Sí? sí. ¿Dudas? ¿Todo completamente claro? Sí, Milla. Listo. Gracias. Muchas gracias a usted, Ávila, por conectarse el día de hoy y estar participativo dentro de este espacio. Con eso finalizamos el tema del día de hoy. Recuerden que las tareas hasta las 10 de la noche, después de las 10 de la noche ya estaré atrasada, a menos que tengan un justificativo. Si ustedes ven que son como 5 ejercicios, si se percatan, no son ejercicios que requieran mucho proceso, más que todo es de leer y analizar la respuesta y subrayarla y justificar que es denotativo o connotativo y listo. No es tan complicado, más que todo son seleccionar y ordenar, ¿sí? Cualquier duda, me escriben un mensajito en la plataforma y si no les respondo en la plataforma es porque no entra la respuesta. Entonces yo les voy a responder dentro de la clase en vivo para cuando ustedes vean la grabación puedan saber la respuesta de su duda. Cualquier cosa, yo estoy a la disposición. Que tengan lindo día. Chao, chao, Ávila, Solórzano. Chao, chao. Toma el intercomunicador de Chase y usa